Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos a hola. esta... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mm, Bueno, Buenas noches. vamos a comenzar esta primera clase eh, con un tema que es realmente de vital importancia, puesto que la idea general de ilustrar personajes muchas veces comienza de una forma errada pensando, al menos hablando de personajes en función de la ilustración digital, pensando que todo se comienza por empezar a dibujar detalles, o vamos a meternos con las proporciones de monstruos o cosas así. Pero lo inicial es entender las herramientas que tenemos y cómo las podemos administrar y en qué momentos podemos hacer uso correcto de esas herramientas. Bueno, yo voy a parar ya mi videito para que no consuma como ancho de banda de pronto, no sé. Ya me vieron la cara, que soy yo. Y ahí están ya todos viendo mi pantalla normal, ¿cierto? Ya Photoshop. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo sé que todos tienen familiaridad con el tema de la ilustración digital, ¿sí? Les gusta, se han metido. Estoy viendo los portafolios de quienes los postearon, de quienes postearon ahí en Facebook. Y hay trabajos interesantes, hay cosas por mejorar, bueno, hay realmente de todo. Entonces, principalmente, el tema de las herramientas la voy a dividir en dos partes. La primera, pinceles, y la segunda, selecciones. ¿Por qué? Pues porque básicamente son como los dos hermanitos que nos van a permitir hacer absolutamente todo lo que queramos de aquí en adelante. Hablando de pinceles, yo ahí en el grupo que tenemos les compartí mi biblioteca por si quieren usarla. Sí, ahí es muy normal que la gran mayoría de artistas sin ningún problema comparten sus bibliotecas de pinceles y ahí uno encuentra unas cosas muy interesantes. Esta que ven acá es la mía. ¿Sí? Hay varias maneras, por si de pronto no saben, de visualizar estas bibliotecas, ¿cierto? Cuando hacen clic con el botón que tenga predeterminado para que salga pues esta opción, yo lo tengo con el clic derecho, con el botón secundario del lapicito. Aquí están las opciones para ver esto. A mí me gusta así. Hay otras personas que les gusta, por ejemplo, así, ¿sí? Con el nombre del pincel y saben pues cuál es. Entre estos hay unos que son de mi autoría y otros que he agarrado de otros artistas. Por ejemplo, uno que utilizo muchísimo es este, ¿sí? El Edit Brush, el Raw Sketchy, este que es el primero, es el que yo uso muchísimo para bocetar. Es un pincel que hice porque básicamente pensando en que me dé una calidad de línea que a mí me guste para bocetar. Hay un pincel que es para entintar, que lo uso mucho cuando quiero hacer, por ejemplo, line art, ¿sí? Y bueno, inclusive hay uno para hacer pelo de animales, hay uno que es para dibujar como si fuera casi lápiz, en fin, etcétera. Voy a volver a poner así, que es como a mí me gusta. Y entre esos pinceles, entonces, básicamente, como les acabo de decir, vamos a encontrar pincel para bocetar. Espérense un segundito yo. Mm, Pincel para bocetar. Pinceles duros y pinceles blandos. Muy bien. A mí me gusta mucho ejemplificar poniendo a veces de primero como lo que se suele observar o los errores que se suelen cometer y cómo subsanarlos. Dentro de estos pinceles es muy normal utilizar estos, los pinceles perdón, pinceles blandos prácticamente para todo. Cosa tal que, a ver, voy a tomar un pincel blando, que es estos que son como de aerosol, y lo primero que se intenta hacer cuando se quiere lograr un sentido de realismo o volumetría, ¿sí? Es empezar
hacer este tipo de cuestiones, ¿sí? Y de pronto nuestra ilustración nos empieza a quedar con un sentido a veces un poco como de desenfoque. Yo le digo un poco efecto mimosín, porque queda como un peluchito peludito en los bordes. Y eso precisamente pasa por el sobreuso que se le puede llegar a estos pinceles. Bueno, empecemos con los pinceles de bocetar, con el pincel de bocetar que en este caso yo tengo aquí. Lo ideal es que un pincel de bocetar, creo yo, no tenga demasiado un rango de niveles de presión. ¿Sí? Ah, ok, Alexander. Sí, entonces, lo ideal, empecemos por por el pincel de bocetar. Lo ideal es que no tenga un rango muy alto de niveles de presión. Es decir, que si yo aprieto suavecito o muy duro, no haya, que me muestre demasiada diferencia acá. Lo ideal es que tenga un rango por ahí desde aquí hasta aquí. Y eso es en donde se maneja ese rango de los niveles de presión en la configuración de los pinceles. Aquí en ventana, por aquí está capas y, a ver, espérense, la opción de aquí, vista, espacio de trabajo, extensiones, capas. Bueno, el hecho es que es esta, el de pincel, ¿sí? Cuando tenemos activado el pincel, la herramienta pincel, nos muestra todas las opciones que tiene, en este caso, nuestra herramienta, ¿sí? Por si lo quieren ustedes mismos modificar, entrar a jugar con esto. Y la transferencia, que básicamente es la que nos permite modular la presión, ¿sí? Fíjense cómo cambia aquí abajo. Ajá. También se puede aquí modular esto. La idea es que esté como muy arriba, al menos es más que cuestión de gusto, es una cuestión de practicidad. Porque funciona parecido a como si fuera casi una pluma, un lapicero. Es que el lapicero viene siendo la pluma en México, o no sé, en otras partes, ¿cierto? Porque lapicero a veces le dicen, creo que no sé si al rapidógrafo, ya saben que entre países a veces se cambian los términos. Entonces, ¿cómo entra a funcionar? Más adelante, les digo, tendremos una clase exclusiva de bocetación y generación de thumbnails. Pero en este caso vamos a hacer, por ejemplo, algunos ejemplos. Fíjense el tipo de línea entonces que da. Y la presión que uno le va aplicando no me va variando en demasía, ¿sí? No me va cambiando muchísimo el grosor de la línea, que es algo que a mí me parece bastante certero, ya que en un boceto, por ejemplo, en donde yo hago uso de unas líneas de construcción, ¿sí? Que las intento hacer suavecitas, ágiles y sin ningún, digamos, complique. No tengo después que empezar a borrar mucho de esto, ya que aquí mismo puedo empezar a trabajar mi dibujo como si fuera muy similar a una técnica análoga. Inclusive uno puede jugar con achurados. Entonces, a nivel de boceto, este pincel puede servir bastante, mucho, mucho, mucho. Que ya ven pues, el tipo de la calidad de línea que da. Ya sea para generar el boceto solamente a modo de línea, como en este caso, o como base para pintar algo encima. Ahorita veremos con los otros dos tipos de pinceles. Un ejemplo, u otro ejemplo, a ver, por ejemplo,
Hay unos artistas que son fantásticos a nivel de calidad de línea, de hacer line arts, así como hay otros que pintan increíblemente partiendo solamente de las manchas. Ejemplos de personas que hacen line arts increíbles, uno es Stanley Lau, ¿sí? Argent, lo pueden buscar. Sí, Stanley Lau hace unos dibujos muy bonitos, aparte pues, de las pinturas que hace. Otra persona que haga line art increíble, pero pues ese ya no estamos hablando de cuestiones digitales, sino análogas. Me imagino que lo habrán visto muchas veces. El archifamosísimo Kim Jong-gi es nada menos que un genio, para mí el mejor dibujante contemporáneo o actual que existe, por la manera en que hace lo que hace. Una persona que, por ejemplo, trabaja muy bien a partir de manchas. Anthony Jones. Sí, Anthony Jones es fantástico. Lo que hace es también sensacional. Entonces, como les decía, lo ideal es conocer muy bien las herramientas y saber en qué momento usarlas. Y aquí un monstruito. Y lo bueno de este pincel cuando uno está bocetando es que uno tiene, digamos, en el caso mío, un dedo, el dedo índice, yo soy diestro para dibujar, entonces mi mano izquierda la tengo en el teclado, mi dedo índice lo tengo en la letra B de pincel y el otro dedo lo tengo en la letra E de borrar, ¿sí? Porque no me gusta mucho, pues ya es una cuestión personal, usar el anillito que trae la tabla digitalizadora o los botones de acceso rápido. Entonces cuando yo estoy haciendo esto, pues básicamente cambio rápido entre... un segundito. Entonces, como les decía, eh, básicamente uno puede ir borrando rápido, no borra rápido, hunde nuevamente el pincel, va uno haciendo, por ejemplo, cambios. Entonces, el flujo de trabajo se vuelve bastante, no solamente relajado, sino dinámico, ¿sí? Porque no estoy pensando todo el tiempo en la construcción, en el manejo aquí de un montón de capas, sino que mi boceto, ese dibujo inicial, pues me va a permitir manejar de esta manera la idea inicial, ¿cierto? Ese primer impacto que tengo en la cabeza. ¿Sí? Inclusive cuando yo boceto, como les decía más adelante, igual tenemos una clase de bocetación, no suelo acercarme mucho acá, no, porque pues es la primera idea y quiero verla en términos generales, todo lo que estoy sacando. ¿Sí? Ok. Entonces, una cuestión los pinceles duros. Y que el pincel, fíjense que tenga la dureza también al 100%, para que la calidad de línea, como les estoy diciendo, sea así, certera, limpia, que no me salga de esta manera. ¿Sí? O sea, claro que como tengo, pues, a ver, que no me salga así, sino que salga así. Distinto, ¿no? Distinto. Es una cuestión ya estética. Ahora, los pinceles duros. Ahora sí vamos a entrar al tema de pintar propiamente, ¿sí? Aquí no voy a dibujar, sino que voy a pintar algo. Voy a pintar unas dos cosas rápidamente, usando, en este caso, este pincel que a mí me encanta. Se llama el Cedic Brush, pero básicamente es un pincel cuadrado. En las bibliotecas que ustedes pueden encontrar en internet de pinceles, es muy normal encontrar este tipo de pinceles cuadrados, ¿cierto? Así, pinceles cuadrados. Cuando yo voy a comenzar a pintar una idea así inicial con un pincel de estas características, por lo general, aquí en la transferencia, en donde yo tengo todo al mínimo para que obviamente me registre muy bien la presión de la tabla, se lo subo por ahí aquí, por ahí un 70%. Es decir, que no me toque hacer tanta presión para que el trazo me salga de una vez muy opaco, ¿sí? Con bastante opacidad, que no me salga tan transparente. Y esto es muy importante, ya que cuando uno va a pintar, a ver, empecemos a pintar cualquier cosa, para que vayamos entrando en materia.
Ya que cuando uno va a pintar, como les mostraba ahorita, es muy dado a empezar a hacer cuestiones muy suavecitas porque uno tiende a pensar que la calidad de difuminado es lo que le da el realismo a las ilustraciones y no se podría estar más errado. Realmente lo que le puede dar realismo a una ilustración es una cuestión de otros temas, como por ejemplo el contraste, como la lectura gráfica, ¿sí? Es algo a lo que le tenemos que apostar y apuntar muchísimo, ¿sí? Fíjense que en este caso lo que voy a hacer con este pincel es una serie de sombras oscuras, ¿sí? Todavía no vamos a entrar en detalles de proporciones anatómicas ni demás cosas, lo haremos la próxima clase, pero esto es simplemente de familiarización con las herramientas. Como igual el pincel registra un poco de la presión de la tabla, entonces si le hago muy suavecito, pues no me hace tan opaco el trazo y a veces me aprovecho también de eso. ¿Sí? Entonces fíjense, sin necesidad de hacer muchos trazos, muchas sombras, cómo se va prefigurando rápidamente la idea de lo que yo quiero, pues en este caso, desarrollar. Ahora, ¿por qué cuadrado? ¿Por qué no son estos pinceles cuadrados? Precisamente porque me permite hacer ángulos o llegar a ciertas esquinitas de una manera como más fácil. Tal vez se debe a que yo pinto también de forma tradicional, tanto en óleo como en acrílico. ¿Sí? Tanto en óleo como en acrílico. Y la manera que yo tengo de representar mis pinceladas a nivel digital parten muchísimo de ese trabajo análogo que he hecho durante tanto tiempo. Yo les decía que yo soy arquitecto, trabajo como diseñador, como ilustrador, como concept artist, no como pintor, no, esa parte la hago más como un hobby, ¿sí? No me considero pintor ni artista propiamente dicho de los que pintan cuadros, no. Sí, el arte creo que va por otros lados, yo me considero realmente más un diseñador. Mm, pero los fundamentos de las artes plásticas y las artes gráficas finalmente son los que nutren todo nuestro oficio como ilustradores. ¿Sí? El tema del color, el tema de la luz, de la línea, del trazo en este caso, pues básicamente es a lo que nos atañe nuestro oficio, ¿sí? Así no seamos artistas propiamente dichos en la función así súper especializada de la palabra, pero tomamos todos los elementos que toman los artistas para crear imágenes gráficas. Si cuando borro también uso pinceles duros. Ah, bueno, ok. Cuando borro, cuando borro, uso, vamos a tomar el borrador. Cuando borro, tengo un pincel redondito, pero este pincel no es de estos que tienen presión, sino que es un pincel duro. En este caso me gusta utilizar este, que es el pincel, el que se llama pincel de entintar. Miremos un minutico el pincel de entintar, este. ¿Sí? Ese no registra nada de presión, o sea, es totalmente oscuro, opaco, en mi línea delgada o en mi línea gruesa. ¿Sí? Y me gusta muchísimo por la calidad de línea que da. Es muy parecido como un pentel brush. Ese es el que uso para borrar. Ahora volviendo a este. Ah, como cambié de pinceles y no guardé las propiedades, entonces me tocó volver aquí y volverle a hacer esto. Ya. Ese es el que uso. ¿Sí? Entonces fíjense de qué manera, digamos, relativamente rápida, se puede ir sacando una idea. Ahora pongámosle un gorrito, un sombrero. Vamos a hacer un vaquero rápidamente. ¿Sí? Otra cosa que quiero que noten muchísimo es que en el proceso de ideación, en el proceso de bocetación, no me remito al detalle, sino que me remito mucho más al manejo general de los volúmenes, pero que se vean
bien definidos, o sea, de una manera más coloquial lo voy a decir, bien recortados, bien silueteados, ¿sí? Que por ejemplo, en esta parte en donde termina el sombrero y empieza la frente, que no aparezca algo como algo así, ¿sí? No porque esté mal de pronto visto desde las artes plásticas, en algún momento se puede llegar a ver cuestiones desdibujadas o poco terminadas que realmente no se ven nada mal, ¿sí? Hay un artista, se los pongo también de referencia por si lo quieren ver, se llama Aaron Griffin. Ah, esperen que pase la moto. Bueno, se llama Aaron Griffin y ese artista me parece fantástico la obra que tiene en función del manejo de los volúmenes, ya que muchas cuestiones las deja desdibujadas, pero se ven totalmente acopladas a otras partes que son totalmente figurativas, ¿sí? Pero en este caso, y como estamos hablando de concept art y concept design para videojuegos, pues la idea es obviamente sí dejar cuestiones como muy artísticas, claro que sí, pero también eh, hacer de nuestra pieza gráfica algo totalmente legible, ¿sí? Esa es la palabra, legible. Y de ahí el tema de la lectura gráfica. Ah, bueno, ¿cómo hago para agrandar y disminuir el tamaño del pincel cuando estoy pintando? Yo, pues como ven, uso Windows, ¿sí? A mí me gusta mucho usar la plataforma Windows. Esperen si yo pongo aquí clase 1. Yo uso Windows, entonces, mejor dicho, les voy a decir cómo tengo configurado mi lápiz. Este es el lápiz de la tabla, ¿sí? Tengo una Wacom Intuos 4 aquí desde donde les estoy dando la clase, ¿sí? Listo, entonces, obviamente, pues ese no, uno nunca lo toca, es el clic normal, ¿cierto? El de la punta. Pero estos dos botones los tengo como clic derecho y este de abajo lo tengo, pues porque como les digo, así me gusta, es pues, mi gusto personal, como clic central. El clic central sabemos que en el mouse, ¿sí? Sabemos que el scroll uno lo puede hundir también, ¿sí? Este es el clic central y lo tengo aquí. Cuando yo agrando y disminuyo el pincel, lo hago usando el clic derecho, hundo primero la tecla Alt, luego hundo el clic derecho, pero en el aire, sin presionar en la tabla, ¿sí? En el aire. Alt, clic derecho, y lo muevo hacia la derecha o lo muevo hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora bien, esa es una forma rápida. Borramos esto. Cuando yo quiero ya tener un poco más de precisión, no quiero tener un poco más de precisión en agrandar o disminuir, tengo dos teclas que las configuré. Por aquí imagen, ¿cómo es? Edición, métodos abreviados de teclado. Y aquí, a ver, es en herramientas. A ver, entonces uno baja. Y por aquí aparece una cosa que dice disminuir tamaño del pincel y aumentar tamaño del pincel. Entonces yo le tengo en este caso esta tecla y en este caso esta otra. Cuando quiero ser como mucho más preciso en agrandar y disminuir. ¿Listo? Entonces, bueno, siguiendo con este vaquero, lo que les estaba diciendo, lo más importante muchas veces es el tema de la lectura gráfica, de que se vaya viendo muy bien silueteado todo lo que hacemos. Por eso ven que cada pincelada es bastante como certera, ¿sí?
Fíjense que no me he puesto todavía en el tema de entrar a definir muy bien o muy detalladamente ninguna volumetría al detalle o algún detalle chiquitito que se vea como si fuera ya una cuestión muy bien terminada. Sin embargo, el personaje, en este caso este vaquero, pues va cobrando cada vez forma. Entonces, así. Muchas veces otra cuestión que hago es pinto y luego del color aledaño corto, ¿sí? Y eso hace que pues me vaya quedando también muy definido aquello que quiero representar. Pongo esta mano, esta otra aquí. Sí, con alto obviamente voy cogiendo estos colores, ¿cierto? Que es el cuentagotas. Como les decía, voy a usar por el momento únicamente como prácticamente dos niveles de color por forma, ¿sí? El tono medio y la sombra, simplemente para definir lo que son los volúmenes. Entonces, lo que más quiero aquí que vean es básicamente cómo funciona este tipo de pinceles, ¿sí? Y la facilidad que nos permite el usar esos pinceles cuando queremos prefigurar algo de manera rápida, ya sea con colores o en escala de grises. En este caso, pues estamos trabajando con colores. No quiere decir, bueno, todos se en una capa, pero no quiere decir que no podamos usar más capas, ¿sí? En este caso, pues, ahorita vamos a usar más capas. Este es uno como de los ejemplitos que les quiero hacer. Hacer esto así, así. Inclusive igual tengo el dedo en el borrador por si quiero borrar algunas partes. Así. Por ejemplo, yo puedo poner una capa por debajo. Ah, hay, hay alguien que de pronto está viendo televisión o algo, ¿le podría de pronto poner silencio al micrófono, porfa? Gracias. Bueno, aquí preguntan que si hay algún orden específico para utilizarlas, para el orden de las capas, pues en el caso, pues yo aquí lo estoy haciendo todo en una capa, pero si hay algún orden específico. Básicamente, las capas, en este caso, se ordenan en función de que lo que está más adelante en el campo visual, lo pongo por encima. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo, bueno, aquí tengo esto. Yo voy a ponerle, por ejemplo, un arma. Por eso tiene las manos así. Entonces, pongo una capa nueva y voy a empezar a trabajar la idea de ese arma. ¿Sí? Y lo bueno de trabajarlo en una capa distinta es evidentemente la posibilidad de borrarle sin borrar lo que está pues abajo, ¿cierto? Y eso también pues agiliza el tema del trabajo, ¿sí? Poder hacer, por ejemplo, esto en caso de que uno quiera saber dónde empieza y cómo continúa allá atrás, le voy a venir a hacer esto. Así.
El tema ahora de la sombra y la iluminación en función de las capas, realmente se trabaja dependiendo del tipo de renderizado que queremos dar. Y también no es como que exista una única forma. Si uno ve, por ejemplo, trabajar a artistas como Sakimi Chan, que es un artista que hace un dibujo manga muy realista, ella trabaja muchas cosas en muy poquitas capas. Ella mezcla, por ejemplo, el arma la hubiera hecho en esta misma capa de aquí abajo y todo, cada detalle pequeñito de pronto lo hace en una nueva capa y lo fusiona nuevamente con lo de abajo. O sea, la idea es aprender a no llenarnos de muchas, muchas capas cuando estamos haciendo ilustración personal, porque finalmente pues no es como que nos la van a corregir. Pero cuando estamos haciendo ilustración para alguien más, para un cliente, y esa ilustración de pronto va a tener ciertas correcciones. Entonces, en ese caso, sí es bueno trabajarlo en diferentes capas, porque de pronto nos dicen, no, porque el pantalón, perdón, porque el pantalón no lo hacemos mejor rojo. Y entonces, para evitarnos tener que hacer una selección de una ilustración que está en una sola capa, pues digamos que el pantalón lo tenemos solo en una capa por debajo, y le cambiamos el color solo al pantalón, de un color al otro. Entonces, en ese orden de ideas, sí es bueno trabajar por diferentes capas. Más adelante, yo les mostraré una manera muy parecida a la que trabaja Stanley Lau para generar volumetrías, teniendo un control, digamos que muy preciso sobre todos los elementos que se tienen en nuestra ilustración. ¿Sí? Les voy a poner aquí un rápido ejemplo. Espérense, abro la ilustración del Guasón, que yo sé que la vieron. A ver, Joker, ¿dónde está? Aquí, aquí está. Vamos a ver si se la manejé de esa manera, como por ponerles un ejemplo. Que es un poco grande, entonces se demora un poquito en abrir. Listo, ahí está el Joker. A ver, démosle tamaño real. Ah, cosa esta. Píxeles reales. ¿Sí? Este es el tamaño original de esta ilustración. ¿Mm? Y básicamente cómo la manejé. ¿Sí? ¿Cómo manejé esta ilustración? ¿Cómo la hice? La hice de la siguiente manera. Manejando como muy preciso cada partecita. A ver, quitemos por ejemplo el flotador y nos queda solamente aquí el Joker. ¿Sí? Esta ilustración está trabajada en una resolución 8008 por 6676. ¿Sí? He trabajado inclusive pues, a resoluciones mucho más altas, de 15000 por 10000. Sí, eso depende del si lo van a imprimir, el tamaño en el que lo van a imprimir y demás. Bueno, abramos este grupo que es donde está todo el Joker. Listo. Ah, inclusive lo puse por colores, ya me acordé por qué, porque yo iba a hacer un GIF del proceso de esto. Y, mm, a ver, apaguemos esto, esto. ¿Sí? Cuando entremos a ver este tema del coloreado, más adelante lo retomaremos viendo esta ilustración mucho más en detalle. ¿Sí? En el tema de luces, sombras, cómo aplicarlo y demás. Aquí es una mirada muy somera y muy rápida de esto. A ver, pelo. Babas. Ah, ok. Ah, falta apagar este, que sí decía. Listo. Tenemos estas babas. Y esto también.
Fíjense cómo realmente inicié esta ilustración. ¿Sí? Partí de unos colores muy planos, pero en diferentes capas. Así, en diferentes capas. Por ejemplo, una capa, ¿sí? Era esta parte de atrás. Otra capa era, por ejemplo, la piel de toda esta zona. La navaja era otra. Y así sucesivamente. ¿Sí? La pantaloneta, otra, y así. ¿Sí? Listo. ¿Esto qué era? Esta fue una textura que hice. La cara era otra. La boca. Miren, por ejemplo, aquí en el tema de la boca. Es que faltaba quitarle esto. ¿Sí? La boca es esa parte de atrás. Todo eso. Los dientes. Planitos. Puras formas planas. Entonces, en el momento de empezar a colorear, empecemos por ejemplo con el torso, lo hice por diferentes pasos, o sea, todo esto lo pude haber hecho en una sola capa, todo esto, pero como la idea es que más adelante pienso hacer un GIF de cómo fue el proceso, entonces por eso lo separé en diferentes etapas, no es que tenga que hacer estas 4 sombreadas, no, todo eso podría ser una sola, todo eso podría ser así, y básicamente pues funcionaría, porque la idea de esto, ¿sí? La idea de esto es que uno utilice una cosa que se llama clipping mask para, pues, para que quede bien. A ver, que si es solo pintura, no hizo el boceto, dibujo en línea, pintura. Bueno, sí, qué pena, sí, les muestro el boceto. El boceto, miren, aquí tengo boceto. A ver. Esperen, no, este fue un diseño de caras que hice antes, que se me hizo el boceto. Vean el boceto. Este fue. Una idea muy básica realmente. ¿Sí? Si yo le pongo esta parte aquí abajo prendida, ¿sí? Miren que ya le corregí algunas cosas respecto al boceto, pues ya cuestiones ya chiquitas de anatomía, vean unos dedos muy largos, pero básicamente respeté ese boceto. Entonces, remitiéndonos nuevamente, por ejemplo, al torso, empecé a trabajar encima cosas, miren, muy, muy breves, muy suaves, pero con ese pincel un poco duro, como definiendo sombras principales, definiendo grandes grupos de claroscuro, y seguí cada vez dándole ya más matices, más definidos, más pulidos y más. Hay que anotar una cosa muy importante y es que esto es una ilustración propiamente dicha. Esto no, este es un diseño de personaje, sí, es un Joker, es mi versión del Joker, pero esto no es para concept art ni para videojuegos, ya que el nivel, primero el tamaño de la ilustración y segundo, el nivel de detalle ya va mucho más allá de lo que se requiere de pronto como concept art. Además, que en este caso esta ilustración, como ven, yo la pinté toda, es decir, yo pinté cada músculo. En una pieza de diseño, ¿para qué ponernos a veces a pintar todo esto si yo puedo tomar una foto e intervenirla y ya me quedan los pectorales, los abdominales y demás hechos? Puede ser que se considere como que no está bien dicho lo que estoy diciendo, pero ahí voy con una cosa muy importante y es que nosotros no somos artistas, somos diseñadores. Lo que importa es la pieza, es el resultado final y que el resultado final sea óptimo. Y el tema del tiempo es crucial muchas veces. En este caso que están, digamos, ustedes en la etapa de aprendizaje, no es tan crucial el tiempo. Lo crucial acá es que se aprenda cómo hacer bien las cosas. El tiempo después va acortándose, ¿sí? Miren, por ejemplo, la cara. Entonces, primero así, luego miren más sombritas, pero fíjense que no es mucho lo que va cambiando, ya mucho más contraste, y pues finalmente ya detalles. Vemos otras 3 partecitas y ya, quitamos esta ilustración. La boca, unos elementos rojos, ya voy definiendo más y más ahí ya con
la sangre, pues, o la pintura. Y los dientes, miren, una volumetría muy básica, muy básica. Luego más detalles. Y finalmente, aquí ya dije, no, ya terminémoslo. Hubiera podido poner otros dos, pero ya. ¿Cuánto tiempo tomó realizar esta ilustración? La verdad, creo que me tomó más o menos unas... No lo contabilicé, sinceramente no lo contabilicé, pero me tomó de unas 8 a 10 horas, tal vez, algo así. ¿Mm? Porque no soy tan rápido como Stanley Lau, ¿cierto? O sea, Arjen, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocerán, ese personaje trabaja a un nivel, uff, pero pasadísimo, muy bueno, y se demora 5 o 6 horas por ilustración. ¿Sí? Miren, aquí el pelo igual. Entonces todo es pintado, ¿cierto? Pero uno puede recurrir a manejo de texturas y demás. Por ejemplo, aquí, con la bufanda. El tema de la bufanda entonces se manejó igual. Una volumetría principal, voy definiendo cada vez más, ya luces y finalmente esta parte. Pero esta parte, esta que ya están viendo aquí, ¿sí? Básicamente ya es un compilado de capas que yo hice más abajo. Es el resultado, de esta texturita que yo hice. Miren que es una bobada. Más adelante igual les enseñaré cómo hacerla. Y esto se lo puse a la bufanda. ¿Sí? Uno crea sus propias texturas. Y fíjense la sensación que da, es agradable realmente a la vista esa textura. ¿Sí? Y bueno, inclusive los ojos. Vean cómo se maneja el tema aquí de los ojos. ¿Sí? Los ojos nunca son blancos, eso es un gran error, de verdad. Los ojos son tan oscuros muchas veces. Así y así. 3 capitas y quedaron los ojos. Bien, bueno, esto era como modo de ejemplificar. Cerremos esta. Digámosle que no. Igual más adelante la veremos más en detalle. ¿Sí? A ver, como artista, aquí pregunta que como artista conceptual, ¿a qué punto se debe detallar una ilustración y darle un mejor acabado? Realmente debe tener un muy buen acabado, pero no, eso depende muchas veces del tiempo que uno tiene, depende obviamente de la calidad que uno va desarrollando, depende de la resolución misma del trabajo que uno está haciendo, porque pues finalmente yo no le puedo dar tantos detalles, por ejemplo, a esta ilustración, después si yo quisiera acabarla. Y el tema de los detalles o el acabado, en función de la velocidad, muchas veces parte del uso de fotografías. Bueno, sigamos, mientras les sigo hablando, sigo pintando aquí este vaquerito, que realmente pues no llevamos como mucho tiempo aquí en lo que hemos pintado hasta el momento, y miren ya cómo se va viendo. Entonces, el tema del acabado y los detalles y la calidad es una cuestión que realmente va mejorando con el tiempo y con la práctica. No hay otra manera, realmente no hay otra manera. ¿Sí? Aquí les voy a compartir métodos, ¿cierto? Ya depende de ustedes que usen esos métodos, que los practiquen, ¿sí? Pero básicamente en este caso, este pincel, lo que quiero que observen es, digamos, la manera tan suelta en la que uno puede trabajar. Hagámosle más bien las botas por debajo del pantalón, ¿sí? Para que no se vea como muy raro. Hagámosle aquí parte como de la camisa. Ahí va. Sigamos ya con la parte de arriba. En este momento sigo utilizando el pincel duro, el Cedic Brush, pero al cual le quité mucha transparencia, así lo dejé bastante opaco. Leo, a ver, voy a achicar un poco esto, porque me queda aquí un espacio para hacer otro.
¿sí? Yo digo que este tipo de cosas, así como detalladas, de explicar cada cosita así como con pausa y con detenimiento, mejor dicho, básicamente es como diseccionar los procesos, es lo que hace valioso este tipo de escenarios. A ver, aquí dicen que intentar configurar esta rueda de acá que ven al lado derecho, no se puede sacar en Photoshop, esta la compré, se llama el Colorus. Pero yo esta no la uso tanto como si uso esta otra. Y esta sí sale en, no sé desde qué versión de Photoshop, pero pues yo tengo la CS6 y ya va como en la CS 2017, yo no sé. Esta sí se configura y se saca. ¿Cómo se saca? Con el botón, con el clic derecho, que lo tengo definido en el lápiz, y hundiendo la tecla Alt y la tecla Shift, pero en el aire. Alt, Shift y clic derecho. Obviamente mientras tengo la herramienta pincel. Alt, clic, perdón, Alt, Shift y clic derecho en el aire, me sale esto. Ahora, ¿de dónde lo configuro? Si nos metemos a las preferencias de Photoshop, aquí en generales, está estas tres opciones. El de la mitad dice selector de color HUD. Aquí le pongo rueda de tonos, pero puede ser una banda. Ustedes ya miran cuál es la que les gusta. Listo, y le dan OK. Entonces, esa es la que les va a salir cuando hunden Alt, Shift, clic derecho. ¿Sí? Esta, como les digo, esta la uso más que esta, a pesar de que esta fue la que compré. Pero pues que esta es directamente aquí dentro del dibujo y pues a veces se me hace más rápido. Démosle algo aquí de sombra por aquí abajo a esto. Un poco por aquí. Igual ahorita voy a acoplar, a fusionar esta capa con esta otra. Como les digo, no me gusta mucho llenarme de capas. Bajemos esto un poco más. Inclusive le podemos dar un poco más de contraste por esta parte. Yo les voy diciendo, digamos, la próxima, la tarea que quiero que hagan esta semana, ¿sí? Como para que la revisemos, la miremos la próxima clase. Van subiendo sus ilustraciones ahí al grupo que tenemos en Facebook. Es ejemplos varios, ejemplos libres, ¿sí? Así, de esta manera, en donde lo que menos importa muchas veces aquí es el difuminado, a veces un poco como neurótico al que intentamos llegar. No, eso no es tan importante. Fíjense que no. Vean que ahí se ve totalmente la idea de personaje. Inclusive, si yo le pongo aquí algo de sombra, le puedo aquí poner un poco más oscura esta parte. Aquí puedo tomar este color, aquí en el bordecito de la muñeca, y eso ya me separa la manga de la mano como tal. ¿Sí? Aquí puedo hacer esto, ya lo voy a fusionar, estas dos cosas. Listo. Tenemos un poco este color. Así. Este lo voy a sacar un poco más. Y en el tema aquí de la escopeta voy a hacer esto. En este caso, lo que no estoy haciendo como nada que tenga que ver con oclusión ambiental, que es un tema que igual veremos más adelante cuando trabajemos el tema de los valores de profundidad. Acá es algo muy esquemático realmente, es bastante simple, por así decirlo. Hay un diseñador y artista conceptual que también me parece fantástico y se llama John J. Park, John J. Park. Y él tiene una serie de ilustraciones a nivel de concept art, en donde obviamente él maneja una pincelada muy libre en unas partes, unos detalles muy bien manejados en otras, que de verdad lo deberían tener de referencia. Es, a título personal mío, de los mejores artistas conceptuales que uno puede llegar a ver en internet.
¿Sí? Vean cómo va quedando un simple personaje, como les digo, y realmente pues lo que le hemos invertido de tiempo tal vez está por el orden de los 10, 15 minutos, no sé realmente cuánto llevaré porque no contabilicé cuánto me demoré mostrando lo del Joker, pero no es mucho tiempo, realmente no es mucho. ¿Sí? Yo hago muchísimo uso del cuentagotas, al Undiralt, de jugar con la paleta que tengo aquí de colores. ¿Sí? Mucho uso hago de ella. En este caso, por ejemplo, hago más oscuro la pierna que está por allá atrás. ¿Sí? Aquí no estoy utilizando todavía nada de contraluces o reflejos o cosas así, no, nada que ver. Es una cosa realmente muy simple a nivel cromático. Que sí he escuchado de Michael Katchi, sí, claro, es fantástico. Lo que hace es sensacional. Ese tipo sí, listo, él es diseñador conceptual y artista conceptual, pero para mí es un artista completo. El tipo es pasadísimo, es muy bueno, es muy bueno. Y por algo ha trabajado en tantas películas. Por algo lo llaman a que trabajen en todo lo que sale. El tipo es fantástico. A ver, esto lo voy a hacer así. Y por aquí, venga esto. ¿Sí? Ah, bueno, y lo que les decía ahorita, vuelvo y lo repito, yo no suelo acercarme mucho en el momento en que estoy bocetando, así, con colores o así no sea con colores, porque me gusta ver mucho la generalidad de aquello que estoy realizando. ¿Sí? Creo que tengo una visión global que me permite identificar más fácil posibles errores que vaya teniendo. ¿Sí? El detalle es lo último, ¿sí? Y el detalle, lastimosamente, es muchas veces por lo que comenzamos cuando recién nos estamos metiendo en estos ámbitos de la ilustración, ¿sí? Porque pues nos podemos quedar horas haciendo un cordón de un zapato, pues cosas como eso. Y eso no es tan importante. Aquí se los estoy intentando como ejemplificar un poco, ¿sí? Hay otras cosas que son mucho más importantes a la hora de ilustrar. De hecho, si ustedes buscan videos en YouTube de personas pintando en óleo, se van a dar cuenta con las manchas tan, no voy a decir horripilantes porque pues la idea, pues porque es una fase de la pintura, pero es muy inentendible lo que muchas veces hacen al principio, ¿sí? Pero de esas manchas van prefigurando lo que va a venir después. Por ejemplo, aquí se me ocurre, a ver, vamos a poner, esta es la camisa. Bajamos un poquitico y le ponemos aquí esto. Así. Y aquí le vamos a dar uno más oscuro. Un cinturón y aquí que baje el pasador del pantalón. Y por aquí, así. Pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Miren qué normal, o sea, no voy a decir qué bonito, no, qué normal, es un personaje normal, realmente. Miren que a nivel de personaje, de boceto, de concept art, empieza a funcionar bastante bien. Cuando uno trabaja para diferentes estudios o diferentes clientes particulares, con ilustración, a nivel de ilustrador como tal, ¿sí? A uno le piden a veces diferentes versiones para ver con cuál se quedan. Entonces, trabajar de esta manera no solo es rico, sino que también es bastante eficiente. Yo creo que es bastante eficiente porque pues uno puede sacar múltiples ideas que dan a entender muy bien la idea de lo que es el personaje en relativo poco tiempo. Todo toma tiempo, sí, obvio, pero pues si puede tomar poco tiempo, pues mejor, porque si a uno le van a pagar por decir algo, voy a decir cualquier cosa, $100, y yo me voy a gastar 8 horas, o me voy a gastar 2 horas, pues prefiero gastarme 2 horas, y la otra sí hacerlo, no sé, otra cosa para otro cliente, y gastarme en donde me pueden pagar otra plata, pues otro dinero.
A ver, aquí preguntan que si ese proceso comprendería los tonos claros, medios y sombras para luego en base a esa búsqueda ir detallando. En este caso, en este momento, no tengo tonos claros. En este momento realmente tengo la gran mayoría son tonos medios. Tonos claros en este caso, sería empezar de pronto a picar esto. Aquí, empezar a hacer cosas como esto. Perdón. Cosas por aquí así, etcétera, ¿cierto? Pero como acabas de ver, Randy, que fue quien preguntó, no, realmente aquí tengo tonos medios y sombras, y ya. Mm, porque pues es algo rápido que estoy haciendo, es llegar como a una idea muy rápida. Bueno, el tema del espejo, de hacer este mirror de una forma tan rápida. A veces uno ve videos en internet y uno dice, pues pucha, ¿cómo hacen? Esto es una opción que tiene Photoshop. Básicamente, a ver si aquí la tengo, no está. Entonces, saquémosla por aquí. Acciones, ¿sí? ¿Sí? El Alt F9, acciones. Entonces yo muevo aquí el panel de control del zoom. Bueno, las acciones. Tengo de aquí. Pongo aquí abajito. Aquí se puede ver como este triangulito. En las acciones, en las acciones, mm, yo lo que voy a hacer es predefinir un proceso, o sea, grabar todo el proceso de alguna acción de Photoshop con la aplicación de una sola tecla. En este caso, el mirror, ¿cierto? El espejo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hundo las acciones y por aquí le digo, aquí, es acá, acción nueva, ¿cierto? Una acción nueva. Entonces le digo por aquí, por ejemplo, aquí, pues yo lo tengo aquí como flip, pero pues le puedo decir mirror, espejo, lo que quiera, ¿cierto? Entonces le digo, digamos, chalala. En conjunto de acciones, pues por defecto, tecla de función. Acá es donde yo defino qué tipo de tecla quiero usar para esa función. Yo tengo F2, pero ustedes le pueden poner la que quieran. Y le digo grabar. Tienen 2 minutos máximo para hacer esa opción, pero pues uno se demora 5 segundos. Le doy grabar. En el momento en que le doy grabar, él empieza aquí, se pone rojito, como si fuera pues como un recorder, ¿cierto? Un grabador. Entonces ya uno viene y dice imagen, rotación de imagen, voltear lienzo horizontal, ¿cierto? ¡Ta! Apenas hice esto, aquí le doy parar la grabación y ya quedó la acción grabada. Ya cada vez que yo hunda F2, pues me va a hacer esto. Es muy útil realmente grabar algunas acciones personalizadas de esa manera. Pero pues la que yo realmente más uso, o últimamente la única que uso es esta. ¿Sí? Antes solía utilizar unas 3 más, pero Mira, digamos que... Juan, ¿Cómo? ¿Alguien preguntó algo? Ah, pensé que alguien había preguntado algo por micrófono. Entonces, como les decía, yo a veces soy un poco, digamos, echado a la vieja escuela, en donde pues no me gusta tampoco mecanizar todo, así como automatizar todo. Me gusta pintar, pues ¿qué le hacemos? Así a veces me implica un poco más de tiempo, pero pues también la idea de esto es que uno lo disfrute y lo goce y bueno, ¿cierto? En algún momento, por ejemplo, que me tocaba hacer mucho line arts, tenía una opción que después de hacer una elipse, con solo hundir F3 o F4, no me acuerdo cuál era, me contorneaba esa elipse, o sea, me sacaba el contorno, o sea, me hacía el dibujo de una elipse. Y eso era bastante útil, por ejemplo, cuando hacía carros. Eso lo hace, por ejemplo, mucho Feng Shui, ¿sí? Feng Shui en sus dibujos, o le pueden decir Feng Shui, pues como parece, ¿cierto? Él en sus elipses, pues él suele hacer eso. Quedémosle un poquitico aquí, solamente como esto. Ah, y una cosa importante, igual con esta sombra, vamos a hacerle esto así. Y aquí, así.
y por aquí abajo, así. Sí, ese detalle casi se me olvida. Una bobada, pero miren cómo se ve de bien esa sombra ahí. Y esto un poco más oscuro aquí. Ok. Si uno quiere todavía seguirle poniendo algo más de detalles, entonces pues ya uno puede, digamos, empezar a poner algunos cositas, pues en caso de que a uno ya le quede tiempo, porque esto, digamos, alguna costura del pantalón, ¿sí? Aquí. O también aquí, esta parte metálica, si le quiero hacer este pequeño detallito. Y esto lo voy a hacer de este color. El hacer ejercicios de estas características, como lo están viendo, también creo yo va a permitir más adelante que en el momento en que estén aplicando color, no se excedan con los highlights o con los brillos, con esas luces altas o con sombras demasiado oscuras que a la final quemando, terminan quemando la ilustración, ¿sí? Lo que les voy a decir es un poco a gusto personal también, y es que las ilustraciones, mientras a veces, pues a menos a nivel de personaje así como para conceptar, mientras más reposados sean en el color, más colores mates, no contrastes demasiado evidenciados, creo que es más amigable en este caso pues la ilustración que realicemos con quien lo vaya a observar, porque se va a poder fijar realmente en el diseño, que es lo que más importa, y no van a haber elementos externos como digamos trucos como para intentar tapar cuestiones de diseño, como no sé, un rayo que está al frente del personaje, o empezar a tapar con demasiadas sombras de alguna zona, no, o sea, aquí lo importante es que se vea el diseño, puede ser muy enfático en eso, ¿sí? Aquí lo importante es el diseño. Vamos a ponerle, por ejemplo, una cosa más que le quería añadir aquí al personaje, así, un poco más oscura esta parte. Aquí un pedacito y aquí sale. Sí, y vamos por acá. ¿Qué hacemos aquí arriba? Este es un detallito. Algo de sombra aquí abajo. Y le ponemos algo aquí así. Así. ¿Sí? Simplemente puede indicar que tiene ahí eso. Y lo último, en este caso, bueno, falta un poco a los zapatos. Este es más oscuro. Le puedo inclusive borrar después algunas partes que de pronto se me hayan salido muchísimo de pinceladas. O no solamente que se me hayan salido, sino que en caso de que yo quiera terminar de pulir algunas formas.
Que si el concept art de personajes parte de un brief, claro que sí. Siempre a uno le envían, el director de arte en este caso, o al menos así he trabajado yo siempre, envía primero un estilo que el mismo director de arte define, ¿sí? De personajes, es como el lenguaje. Cuando no lo define el director es porque, pues, básicamente te lo dicen y dicen es un estilo realista y nos vamos a basar en un escenario o en un contexto en donde, por decir algo, se va a ver muchísimo el tema del steampunk, que es, pues, básicamente es uno de los estilos de diseño, y el personaje que vas a hacer tiene tantos años, mide más o menos tanto, tiene de pronto tales características, y tú te vas haciendo una imagen mental de lo que es ese personaje, pero no solamente una, varias, porque básicamente en eso consiste nuestro trabajo, en mostrar varios ejemplos de lo que puede llegar a ser ese personaje, pero en función de unos requerimientos técnicos que están escritos, que en este caso partirían del guionista o del escritor de la obra. Hagámosle aquí abajo una sombra como para que quede parado sobre algo. ¿Sí? Listo. Sí, miren ahí cómo quedó un sencillo personaje. Pongámosle aquí Kawaii. ¿Cuántas propuestas se le dan al director o al escritor de la obra? No, pues es que eso es relativo. Realmente, a veces te piden, a veces te lo piden, te dicen dame 9 propuestas o dame 8. A mí me han pedido un número. Cuando no me piden, cuando no me piden, pues yo qué digo, yo más o menos hago mínimo unas 5, ¿cierto? Pues porque la idea es que sean como tan elementos tan diversos y tan aleatorios que realmente permitan tener realmente le permitan al director de arte o al productor o al que sea tomar una decisión respecto a lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, con dos y muy parecidas no se va a poder tener un criterio suficientemente amplio para poder después dar ciertas correcciones, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues mientras más se puedan hacer y más aleatorias sean, pues mucho mejor. Faltaba esta cuerdita. Como les digo, de pequeños detalles, pero este sombrero debe ser un poco más así. Un poco de sombra por aquí. Le falta el cigarrillo. Bueno, hagámosle un cigarrillo rápido. A ver aquí. Así. En este caso toca hacer así, pero toca abrir un poquitico esta parte. Toca venir aquí, coger un poco de rojo. ¿Sí? Más oscuro. Un poco de esto. Este tipo de detalles, como un cigarrillo, está bien hacerlos. Eso le da personalidad finalmente pues a lo que estamos haciendo. ¿Sí? Obviamente el cigarrillo tiene un poco de sombra aquí debajo. Y viene aquí así y tiene unos así prendidos aquí. Chun, chun. Sí, vean, ya quedó ahí con el cigarette. Sí, ahí quedó ese primer cowboy. Hagamos otro ejemplo en este caso. Utilicemos otra capa. Quedó chévere el cowboy. Utilicemos ahora pinceles blandos. Esos pinceles que yo les he dicho que mucha gente suele
usar de manera indiscriminada para todo lo que quieren ilustrar, pero todo queda con ese efecto mimosín cuando se utiliza de manera a veces un poco errónea. Entonces, para este otro ejemplo, voy a hacer primero un boceto rápido, vamos a hacer una cara, ¿sí? Vamos a hacer un rostro. Y ahí vamos a utilizar dos cosas, pinceles blandos, primero que nada, pinceles blandos, y después algo de lazo, algo de herramienta lazo, que es muy, muy importante, en serio. Vamos. El dibujo que acabé de hacer, esto, no, eso es un boceto, eso no es una ilustración final. No, eso es un boceto, reboceto, porque pues si yo me acerco, la calidad deja bastante que desear. Pero sobre este, en caso de que digamos el director de arte dijera, no, está perfecto, este nos sirve, ahora le puedes dar acabados. Yo personalmente, ¿qué haría? Como no me demoré mucho haciendo esto, porque la idea no es demorarme mucho, yo lo volvería a empezar a hacer, pero ya tengo todos los elementos, todas las cuestiones para poderlo separar en diferentes capas, bueno, ¿cierto? Podría existir la posibilidad de otro artista, digamos, que dijera, no, yo ya quiero empezar a trabajar aquí mismo encima, entonces ya se acerca un poco más y empezaría ya con un pincel como el que acabé de trabajar, pero ya no tan duro, ¿sí? Empezaría de pronto ya a pulir algunas partes, empezaría a trabajar más ciertos detalles, eh, ya comenzaría a hacer, digamos, puede ser photobatching ya aquí encima de este, ¿sí? A poner texturas, que se encuentre de alguna ruana, algún poncho, ¿sí? Es importantísimo tener como una colección de imágenes de donde yo puedo sacar texturas, no diseños. Eso es muy importante. No redibujar nada que haya sido hecho por otro artista o, en este caso, digamos, tomar una escopeta que haya sido diseñada por otro artista. Si la escopeta original no la piden, pues nos dicen, es que necesito la escopeta tal modelo y la perspectiva da para yo ponerla aquí encima, pues no importa porque nos pidieron esa. No es como que vas a violar derechos de autor. Pero si a ti te piden diseñar un arma, una escopeta, y la sacas de la ilustración de otro personaje, de otro artista, ahí sí está el asunto maluco, ¿sí? Ahí sí puede haber problemas. Entonces, de esta manera, ahí rápidamente es como uno empieza a pulir, ya para que de pronto pueda llegar a tener un mucho mejor acabado. Así, ¿cierto? Ya uno va definiendo pues, las cuestiones de anatomía, o si uno se encontró una manito que esté justo en esta posición y la pongo y luego le intervengo con pintura, que es lo que haremos en la clase de photobashing, está perfecto. Desde que obviamente la foto original se pierda y realmente no es tanto robar, como les digo, de otras imágenes, no se trata de eso, no. Es coger texturas, es coger elementos que pues una sola mano de una fotografía o de una ilustración, pues eso no es como tan jodido, ¿cierto? Como que uno diga, no, es que me van a demandar porque cogí una mano. No, no es como que una mano tenga derechos de autor. Distinto que yo cogiera todo un personaje y que le cambié solamente el poncho. O muchas veces se ve que hay ciertas personas indiscriminadamente redibujan totalmente, cogen las mismas proporciones, todo de una ilustración y le cambian el color del pelo o le ponen otro sistema de iluminación, lo que quieran, pero toda la cuestión de la pose, o sea, pero así, súper literal, la copian. Distinto fuera que, digamos, yo me encontré esta ilustración, aquí, así como la están viendo, y que yo tengo que hacer un vaquero y me gustó la pose, no la redibujo, o sea, no la calco, sino que al lado, pues yo sí me puedo basar de pronto un poco en esa pose y sacar mi propia versión, le puedo bajar un poquitico la mano, le puedo hacer que por ejemplo aquí venga la escopeta, ¿sí? Y pues una pose como tal no tiene derechos de autor, ¿sí? Una pose, no, eso no pasa, no tiene ningún lío. El lío es calcar, ¿sí? Yo llego y hago esto.
variándole, ¿sí? Cambiándole algunas partecitas, ¿sí? Pero ya es mi ilustración. ¿Me basé en una pose? Sí. La pose es muy parecida, sí, pero le cambié las proporciones, le cambié el diseño, le cambié muchas cosas, entonces ahí no hay problema. Listo. Bueno, ahora sí, la cara. La cara que quiero hacerles para mostrarles el tema de los pinceles blandos. Vamos un poquito con la opacidad. Aquí mi pincel de bocetación. Sí, vamos una mujer. Yo considero que a veces de las cuestiones más difíciles a nivel de dibujo, de representar, es un rostro femenino bien bonito. ¿Sí? A mí me parece que es complejo ese tema. No sé, Alexander. Ah, por ejemplo, en México ocurrió, hay una ilustradora que se llama, no me acuerdo, es una niña rubia, algo bonita o mucho, no sé, o sea, creo que se llama Mariana algo, pero no estoy seguro. Mariana algo, que trabajó para Microsoft haciendo unas piezas gráficas de un juego que se llama Gears of War. Pues que la agarraron por sorpresa y se dieron cuenta que había tomado, pero así, súper calcado literal, los diseños de otra persona. Pues no se volvió como a saber nada, pues no porque le haya pasado algo físicamente, no, pues nada como de esta niña, como que le fue bastante mal y eso le puede quitar a uno bastante prestigio para después conseguir trabajos. El tema de que a uno, digamos, lo vean implicado en un plagio o en algo así, es muy, muy delicado, en serio, es muy jodido. Es un tema muy, muy álgido ese. Ah, bueno, como les decía, dibujar rostros femeninos lindos es todo un tema, realmente es, uff. ¿Quién hace rostros bien bonitos a nivel de ilustración? Que yo diga como, qué bonitos, en serio. Hay un artista que se llama Warren Warren Low. Y el mismo Stanley Lau, Arjern. Hacen, o sea, ya tienen como todo como supremamente claro en cuanto a ilustrar caras que se vean bien, bien bonitas. ¿Sí? Por decir algo, más adelante también, cuando vemos el tema de proporciones como tal, yo no sé si de pronto vieron el video que subí en estos días, bueno, no lo subí yo, lo hice, pero pues lo subió Livel, eh, lo hicimos en conjunto, de las proporciones del cuerpo, porque ese video, que pues lo quise hacer como para darles a ustedes propiamente la bienvenida, para darle a ustedes la bienvenida, es un video que realmente es difícil de encontrar en YouTube. No es difícil encontrar la información en libros. En libros existe mucha información, toda, de hecho es toda. Pero un video que sea como tan explicativo de ese tema no es tan fácil. Pero ahí nos explica el tema, por ejemplo, de las proporciones del rostro en detalle. Si ustedes quieren, cuando veamos el tema de proporciones anatómicas, de detalles anatómicos, les puedo hacer un recuento de las proporciones del rostro y entrar a ver un poco de perspectiva aplicada no solamente al cuerpo, sino también al rostro. El tema de hacer escorzos y demás cosas. ¿Sí? No es como que lo tuviera como muy en mente, pero si ustedes quieren, lo podemos hacer. A ver, ¿qué me están escribiendo acá? La misma versatilidad con los labios.
A ver, ¿cuál es la mejor forma realmente de sentir versatilidad, de sentirse de una manera fluida con la tabla digitalizadora? Pues no sé si de pronto ustedes ven un poco la fluidez con la que dibujo aquí, que se asemeja bastante. Y digo se asemeja porque nunca será igual dibujar en tabla digitalizadora a dibujar a lápiz. Jamás. O sea, realmente la experiencia siempre variará y siempre tendrá sus diferencias, sus pros y sus contras cada uno. Lo que yo sugiero para realmente habituarse al tema de la tabla digitalizadora y que no de lío, son los mismos ejercicios que uno hace cuando uno dibuja con lápiz. Es decir, tomar un lienzo y empezar a hacer líneas paralelas en un sentido, líneas paralelas en otro sentido, inclusive intentar hacerlas más largas, luego hacer unas paralelas, intentar hacer elipses, muchas elipses, es decir, esto no, con hacer 10 no sirve, hay que hacer 200, 200, 300, para que el músculo realmente capte esa memoria muscular, ¿sí? Para que ese hábito se genere. Hagamos aquí esto, sí está quedando como linda, creo yo. Sí, creo que es un rostro. Bueno, al menos lo estoy intentando, créanme que lo estoy intentando. Y vamos el cuello aquí así. Y ya, cerremos. Vamos a hacer solamente esta cara. Listo, tenemos este boceto. Lo primero que voy a hacer para que se me agilice bastante este flujo de trabajo que voy a realizar, bueno, no, realmente lo primero es lo siguiente. Voy a poner aquí un fondo gris, un fondo blanco, perdón. Le voy a bajar un poco la luminosidad, porque no quiero trabajar sobre blanco propiamente. ¿Por qué? Porque el blanco puro quema bastante la retina y muchas veces no deja ver los niveles de grises y como en su estado natural, ¿cierto? Porque está demasiado contrastado lo que estamos viendo y, bueno, básicamente altera nuestra percepción. Entonces, así, en un gris medio, como que el ojo se tranquiliza un poco, está más relajado. Listo. Lo segundo, voy a hacer una capa por aquí, por debajo del boceto. Voy a coger la herramienta lazo. A mí me gusta poner la herramienta lazo en esta segunda opción, aquí arriba. Y es básicamente que si yo hago una selección, puedo seguir añadiendo selecciones, entonces eso no me obliga a tener que hacer una selección toda de una hasta que termine, porque pues eso es muy cansado. Entonces, en cambio así, pues me permite, por ejemplo, hacer este pedacito, me meto y luego puedo seguir por aquí, hacer esta otra parte, y luego, esto lo voy a hacer un poco así escueto y rápido, listo, no me voy a pulir mucho. Así. Este lo voy a hacer en grises, este no lo voy a hacer en color. Voy a agarrar todo lo que es piel. Listo, que no me quede ningún huequito. Y pongámosle un tono un poco más oscurito aquí. Listo, esto, en esta capa. Y esta capa la voy a bloquear con este botón. Me bloquea los píxeles transparentes. Es decir, todo lo que no sea color va a estar bloqueado. No voy a poder pintar ahí. Por eso voy a bloquearlo en este caso por acá. En una capa por acá encima de esta, voy a agarrar este mechón, este otro,
muy, muy rapidito. Aquí sí me voy a ir un poquito por aquí con cuidado. Así. Digamos aquí se me fue un pedazo que no quería, pues hundo Alt y lo quito. Aquí voy a poner este. Y aquí voy a bajarme por aquí. Y así. Upa, no, espera, me voy a regresar un poquitico. Ahí sí. Y ahora agarro esto de aquí. Y por aquí quedó algo que me había metido por aquí de una manera muy horrible. Listo. Y démosle un color un poco, bueno, digo, un valor tonal un poco más oscuro a esto. Ok, ahora, ¿cómo voy a usar aquí los pinceles blandos? En este caso, voy a tomar el airbrush, ¿cierto? El de toda la vida. ¿Sí? Lo voy a, inclusive, bueno, aquí tenemos esta capa, esta silueta. ¿Sí? Esta silueta. Puedo trabajar directamente encima de ella, claro, pero voy a hacer algo un poco diferente. Voy a hacer una capa por encima para agregar todo lo que son de pronto sombras y demás. Lo voy a hacer de una manera también igual rápido, escueto, pero que funcione. Esto ya es un poco a nivel de ilustración, más que concept art. Si yo pongo el cursor o el mouse justo en la mitad de esta capa y la de abajo, de estas dos, aquí en la mitad, y hundo la tecla Alt, miren cómo me cambia el icono del cursor. Si yo hago clic ahí, me acopla esta capa a esta, es decir, yo no voy a poder pintar en ninguna otra parte que no tenga información de esta capa de aquí abajo. Listo. Pero ya la puedo también hacer como clic derecho, y por acá dice una cosa de crear máscara de recorte, así, es lo mismo. ¿Listo? Pero pues me parece más fácil Alt y clic. Ahora, con este pincelito suavecito, lo que voy a empezar a hacer es definir unas sombras generales, ¿cierto? En este caso sí muy suavizadas, de hecho le voy a bajar un poquitico la opacidad al boceto. Después ya el boceto se apaga y ya ni siquiera importa porque ya tenemos unas sombras muy bien hechas. Entonces, ¿sí? Básicamente voy a intentar hacer esto en unos 20 minutitos para al final resolver algunas dudas que tengan. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí por el cuello. Vamos a empezar por aquí. Voy a hacer que la luz venga, obviamente, del lado derecho, afectando esta parte de la cara. Por aquí, debajo de la nariz. También se suele ver sombra. Igualmente debajo del pelo, un poco, el pelo está generando también algo de sombra. Ahora, imaginándonos que esto fuera una esfera, que no tuviera este montón de volumencitos chiquitos y demás, entonces eso nos permite asociar que por aquí, por el lado izquierdo de nosotros, pues va a ir más sombra, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a darle un poco de también profundidad a los labios.
debajo de la ceja, también, aquí un poco debajo del párpado, sí, es como si yo estuviera casi un poco como peinando, pero no quiero llegar y hacer, por ejemplo, esto, porque mi idea en este momentico no es generar un contraste tan alto que empiece a ensuciar, digamos, el rostro, ¿sí? Es casi como irle haciendo suavecito por capas. ¿Cómo sé cuál pincel elegir? En este caso, en este momento, que estoy haciendo algo que es muy, muy suavecito, que estoy haciendo unas cuestiones como muy generales, ¿sí? Que ya es, digamos, en función de la suavidad de la piel, pues puedo tomar este pincel suave, ¿cierto? Porque igual no es como que yo pretenda entrar a detallar, ¿sí? Entrar a detallar nada con eso. Mientras yo pongo el dibujo, el boceto, vean que esto realmente está muy, muy, muy suavecito, muy desvanecido, ¿sí? Muy difuminado. Y no se ve bien, pero ya tiene una idea general de lo que quiero a nivel de color. ¿Sí? A nivel de color. Inclusive aquí mismo en las pestañas. Voy a hacer un poco esto, también aquí, un poco rápido. ¿Sí? Ya pues con unos pocos trazos, como ya adquirió personalidad el, el rostro. Aquí también. Aquí uno tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso cuando uno quiere expresar una mejilla, porque es muy dado a que se haga esto, ¿sí? Y que quede muy cortado, como esta zona de la boca de la parte superior con una mejilla, sobre todo cuando se quieren hacer rostros juveniles, de piel tersa. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esas cosas. Por eso les digo, o sea, la mejor manera a veces de tener en cuenta muchos, muchos esos detalles es, primero, escuchándome a mí, no, hablando en serio, primero, viendo muchas referencias, vean muchas referencias y tomen nota mental de todo eso que les estoy diciendo. Aunque pues igual los videos quedan y ustedes los podrán ver muchas veces cuando quieran. Pero sí, tomen nota mental de estos pequeños detallitos que les digo. Sí, aquí le voy a hacer un poco más por aquí. Por aquí también, pues el ojo es una esfera también, entonces no es como que es una colcomanía plana y blanca allá, ¿no? También tiene un poco de sombra por aquí y por estas partes, como en las comisuras de los ojos, ¿sí? Por donde ya se va perdiendo la esfera en función de los párpados y las pestañas. Y vean que ya ahí tiene como más presencia, por así decirlo, ¿sí? Este detallito aquí, ¿sí? Ya vamos llegando como a esa parte donde uno ya casi que puede, casi que
apagar la línea del boceto o bajarle más opacidad más bien. ¿Sí? Ahora, el pelo está aquí. Vamos a hacer lo mismo, nueva capa, clipping mask. Y vamos a hacer la parte general de lo que es en este caso el pelo. Así. Donde están las sombras principales. Vamos a ver si por aquí tengo un pincelito que sea plano. Porque se me acaba de ocurrir hacerle algo al pelo de una vez. Este. Transferencia. Por aquí. Y en forma del pincel vamos a rotarlo un poco más. Eso. Listo. Prendémoslo. Ahora sí. Démosle un poco más de... Ahora sí. Y para esta otra parte lo voy a rotar ahora un poco más así. Menos. Y ahora así. Por aquí. Simplemente quería hacerle esos detallitos. Sí, ven entonces cómo se utiliza en este caso para el pincel muy blando para hacer unas cosas muy generales, aunque todavía no hemos entrado en detalles precisos, puntuales. Usemos 10 minutitos este pincel duro, el Cedic Brush, para entrar a definir algunos aspectos más puntuales, ahora sí, de nuestra ilustración. Y voy a acercar un poco. Como les digo, o sea, esto no es como que una cara sale en 20 minutos y queda perfecta. No, una ilustración de una sola cara puede tomar muchas horas, muchas. A nivel de ilustración, vuelvo y repito, a nivel de concept, a menos de que el diseño que nos piden sea el de una cara, que igual pues no será tampoco al nivel increíble de una ilustración artística, debe tener una muy buena calidad. Igual pues también llevará mucho tiempo, ¿sí? Pero pues no tanto.
Vamos a definir los labios. Si un cliente, a ver, ¿qué pasa cuando un cliente nos dice que uno ilustre al estilo Disney, Hanna-Barbera o así, que si puede tomarse el trabajo o no, o depende de la capacidad del ilustrador? A ver, realmente hay que ser muy honestos y decir como si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. El dibujo como tal es uno solo, ¿sí? El tema del dibujo. Entendiendo en este caso, por ejemplo, el dibujo como los contornos que definen nuestro rostro, ¿cierto? Que estamos dibujando. Y el dibujo se mueve en 4 dimensiones, o al menos así lo establecí cuando hice mi tesis de maestría. La primera tiene que ver con la proporción, la segunda tiene que ver con la perspectiva, la tercera tiene que ver con la composición y la cuarta tiene que ver con la anatomía, entendiendo anatomía como la parte interna de cualquier objeto, no necesariamente músculos. Ahora, un dibujo estilo Disney, un dibujo estilo Hanna-Barbera, un dibujo estilo DreamWorks, estilo Pixar, tiene unas características implícitas que hacen que evidentemente se vea, pues, como se ve, valga la redundancia. Si uno es diestro en el tema del manejo de la proporción, de la composición, uno entiende de diseño, uno entiende de semiótica, uno entiende como de todas esas características pequeñas que hacen que algo se vea como se vea, así tú nunca de pronto lo hayas trabajado, pero consideras que lo puedes hacer porque finalmente entiendes el por qué aquello que estás viendo se ve como se ve, pues claro que lo puedes hacer, así nunca lo hayas hecho. Pero si, digamos, estás aprendiendo, todo lo que haces no es más que, lo voy a poner pues como ejemplo, ¿sí? No digo que sea propiamente tu caso. Todo lo que haces es puro fan art de Dragon Ball Z y aprendiste solamente a hacer Dragon Ball Z por una cuestión de copia únicamente, pero no de discernimiento de por qué haces lo que haces. Y luego te resulta un trabajo como estos, pues, créeme, no te va a salir ni a bala. O sea, no vas a poder hacerlo precisamente porque te falta cancha y te falta estudio y te falta dejar de hacer tanto fan art, que ese a veces puede llegar a ser un problema. Que si yo he hecho fan art en mi vida, sí, claro, muchísimo, cuando era mucho más niño, mucho más niño, en la época del colegio, uno que hacía en el colegio, dibujar a Goku en todas las posiciones y transformaciones que tenga, a Gohan y dibujar Caballeros del Zodiaco, hacer mucho manga, porque pues finalmente son los medios audiovisuales que en ese momento de nuestras vidas nos estimulan nuestra imaginación y nos impulsan nuestras motivaciones en función de nuestros gustos, y es lo que básicamente en el tema del crecimiento comenzamos a hacer, y es empezar a replicar mucho aquello que nos gusta, ¿sí? Pero después hay que decir como, bueno, no, realmente esto sí me gusta en serio. ¿Qué tengo que hacer para que esto no sea simplemente un gusto, sino que lo pueda aplicar dentro del ámbito profesional? El tema es estudiar. ¿Y estudiar de quién? De quienes realmente saben, empezar a tener mucho referencias fuertes. Miren ya cómo se va viendo bien, ¿cierto? Creo yo. Empezar a tener referencias fuertes en el mundo del diseño, que cuando quieras hablar de algún tema, no solamente puedas hablar del tema con propiedad, sino de aquellas personas que manejan el tema a un nivel bastante bueno, porque pues finalmente es lo que profesionaliza algo. Yo siempre he considerado que la profesionalización de una disciplina, alejándonos del ámbito institucional y académico, ¿sí? Lo que realmente respecta a la palabra propiamente profesional. Lo que profesionaliza algo es la buena capacidad práctica y teórica de
trabajarlo, es lo que te hace profesional. Y en este ámbito, digamos que es una ventaja, creo yo, el que no importe si tienes títulos o estudios o lo que sea, sino la calidad de tu trabajo. Eso es lo que, por eso es por lo que a ti te valoran, por lo que a ti te tienen en cuenta, por lo que te llaman. No por el hecho de que seas arquitecto y tengas una maestría en ilustración. Eso en esto, créanme, vale gorro, o sea, te puede ir para el cuerno, así de sencillo. Porque digamos que el tema de yo tener una maestría se basa en función de que también soy docente universitario en el ámbito del diseño industrial, diseño de modas y arquitectura, y necesito tener esos componentes teóricos para mis estudiantes en clases. Pero en este caso, no, y también en este caso, pues, yo podré hablar consultora a veces de ciertos temas. En este caso, uno de R, ese es, ¿sí? Para que sepan, ese es como el hotkey. Pero pues en este caso, en este mundo, uno no come tanto de títulos, sino realmente de experiencia y de capacidad. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Cómo se va viendo esta carita? ¿Sí? Ya es una cuestión de ir cada vez puliendo más y más. ¿Cierto? Aquí yo me podría quedar pues puliendo esto mucho rato. Pero ve, la capa del pelo está por aquí. Sí, Uriel, esto es, como dices, painting with values, es pintar con valores, es básicamente pintar en grises, ¿sí? Todos los colores, cuando tú los pasas a grises, muestran sus valores tonales, ese es el término técnico, valores tonales. Y a nivel de pintura, los valores tonales representan el peso de la ilustración, eso lo decía Paul Klee en un tratado de arte moderno que escribió hace muchos años. En cambio, el color, que en este caso se asocia al mood, M-O-O-D, si lo traducen eso creo que traduce algo así como el humor, realmente es como el estado anímico de nuestra ilustración, y es una cualidad, ¿sí? El valor tonal es peso y el color es cualidad. Si yo tomo, por ejemplo, un amarillo y un rojo en su estado puro y los paso a su escala de grises, creo que dan casi lo mismo, o sea, se ven como dos bolas, pues en caso de que yo tuviera dos esferas, se ven como grises, igualíticos, ¿cierto? Y uno dice como, bueno, ¿y cuál era el amarillo y cuál era el rojo? En cambio, cuando los veo en colores, pues ahí estamos viendo su cualidad, su estado de ánimo. El rojo a ti te dice algo muy distinto a lo que te dice el amarillo. Ese sería el mood. Que si pintar con escala de grises es la base de la pintura digital, te lo respondo de esta manera. Yo aquí no pinté con grises y llegué a algo. Es decir, no quiere decir que esto no tenga una escala de valores, claro, la escala de valores es esta, pero, y la tengo en cuenta, claro, para que no se vayan a mezclar ciertos colores y demás, pero es muy importante tener siempre presente el tema de los valores, porque finalmente es lo que a uno le da la volumetría y lo que le da la percepción de profundidad, sobre todo cuando uno pinta escenarios, aunque aquí pues no vamos a ver escenarios, pues no es el curso de escenarios es otro. Pero el concepto de los valores se aplica de forma similar. Pero es inclusive, pues, no, es muy importante en ambos, en personajes y en escenarios. Bueno, voy a dejar hasta acá esta cara. ¿Sí? Simplemente es a modo de ejemplo. Espero que pues, hayan visto un poco la diferencia entre los pinceles. A veces pues la importancia de saber trabajar con uno o con otro. Todavía no fue una clase como tal de aprender a pintar, no era el objetivo de esa clase. Esa clase será más adelante, en donde ya entraremos a ver realmente cómo se hacen difuminados suaves, cómo se manejan las luces, las sombras y todo ese tema. Pero
A ver, que si se puede pintar y aplicar color en grises es conveniente. Sí, sí, claro, si yo quiero después aplicarle colores a esto, que de hecho haremos un ejercicio más adelante, vamos a ver cómo se hace. Pintar primero todo en grises y después empezarlo a colorear. De hecho es lo que hacen los diseñadores o muchos ilustradores o lo que sea, que aplican color mediante Photoshop a las fotografías antiguas. ¿Sí? Es lo mismo, ¿cierto? Que depende del nivel que querramos, se va a demorar más o menos. Hay personajes que aplicando color a una fotografía se pueden demorar 2 semanas, ¿sí? Y les queda increíble. Así como el trabajo de aplicarle color a una ilustración en grises se puede demorar pocas horas. Y también va a quedar increíble, ¿cierto? Todo es relativo, todo es relativo. Vamos a ver una cosita por aquí. Es lo mismo realmente pintar en ocres o en grises. Lo que pasa, digamos a nivel análogo, uno no pinta en grises, uno pinta en ocres muchas veces y después se aplica una capa de grises encima que se llama una grisalla, pero el tema de pintar en ocres o incluso en otro color, en otro tono, parte principalmente de la idea de establecer una base, pero una base de color que homogenice todos los colores que le vamos a aplicar encima, ¿sí? Que no sea tan neutra la base, ¿sí? Que en este caso pues le aplique, le dé lo que les acabo de decir ahorita, como una cualidad, y que haga que los colores, digamos si tú pintas un rojo, le pones un rojo encima, o un azul, estén todos como dentro de esa misma idea de la base que le apliquemos, que puede ser un ocre, o puede ser en azules, depende del mood, del estado de ánimo que le queremos dar a nuestra ilustración. Si tú quieres hacer una imagen nocturna, una imagen triste tal vez, no sé, no la vas a hacer en ocres, la vas a hacer en azules o en violetas. Bueno, igual, esto es un boceto. Esto que acabo de decir es un boceto y obviamente pues no se ve como un boceto, pero creo que se ve un boceto atractivo a nivel visual. ¿Sí? O sea, no se ve mal, se entiende y se tomó más o menos unas de 20 a 25 minutos en hacer esto. ¿Alguna pregunta, alguna última pregunta para ya, digamos, terminar la sesión de hoy? ¿Sí? ¿Algún comentario? Se valen comentarios, sugerencias, lo que quieran. Sí, Randy, cuéntame. ¿Por qué uso CS6 y no las nuevas versiones? Nada, pues porque ya me habitué a esta, no es porque sea mejor o no, porque pues vengo trabajando en esta hace rato y, no, la verdad es porque hace mucho rato no formateo el computador. Sí, hace mucho rato no lo formateo y tal vez la próxima vez que lo formatee, pues le meteré otra versión distinta. Sí, sí, más adelante tendremos una clase exclusiva de cómo pintar con grises, ¿sí? De cómo hacer cuestión con valores, de llegar a esto y a cosas obviamente pues mucho mejores, ¿sí? Porque como les digo, esto es un boceto, no es más. Bueno, espero realmente que la clase haya sido de su agrado, realmente todas las clases van a ser así, ¿sí? Independiente del tema, básicamente es que pues
¿qué les digo? Que ustedes me vean dibujar todo el rato, pero pues obviamente explicando todo lo que estamos haciendo. Es la dinámica que maneja Libel en sus clases, muy pedagógicas, muy didácticas, por decirlo de alguna manera. Si no hay más comentarios o preguntas, pues les agradezco a Chica, el Vaquero y yo su atención. Practiquen esto, ¿sí? Quiero ver figuras que hayan hecho de su imaginación o con referencia, como quieran, pero muy sencillas, un tono medio y grises. Perdón, y grises no, y sombras. Y pueden intentar hacer una carita, así como la que acabaron de ver aquí, pues obviamente distinta, no tiene que ser la misma. Si quieren hacer la misma, no hay problema. En donde practiquen un poco el tema de esos primeros trazos suaves y después agarrar un pincel un poco más duro, como en este caso les mostré el Cedic Brush, para intentar dar un poco más de acabados a ciertas partes. Ven que realmente los tiempos pueden ser relativamente cortos en la producción de imagen, ¿sí? Pues de 20 a 25 minutos crear una cara. Tal vez no sé cuánto me habré demorado haciendo este vaquero, pero pues realmente creo que no fue mucho tampoco. Pero no se preocupen tanto del tiempo, insisto, lo principal, que entiendan la dinámica, que les quede bien. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, por el grupo, y en el momento que la pueda yo responder con el mayor de los gustos. Y pues nada, sí, por favor, Randy, suben la tarea al grupo. Ojalá de aquí al domingo, ¿listo? De aquí al domingo que la tengan subida para que el lunes, lo primero que hagamos antes de empezar clase sea revisar un poco los trabajos, hacer correcciones, sugerencias y empezar con el tema nuevo, ¿listo? Como les había dicho Gilberto y yo también, algunos sábados yo les avisaré cuáles, en función obviamente de que ustedes de pronto vayan subiendo tareas con bastante celeridad y así, pues tendremos clases adicionales, una clase que yo les regalo con el mayor de los gustos, pero necesito ver trabajo y compromiso de todos ustedes. Con solamente una o dos personas, lastimosamente no funciona. Necesito ver del grupo en general y así tendremos clases los sábados también, que igual yo les avisaré con antelación. Bueno, no, es con todo el mayor de los gustos, Randy. A todos ustedes les deseo una feliz noche y nos vemos entonces el miércoles. Listo. Eh, entonces, Alexander, Dayana, Marco, Matías, Randy, Uriel, son quienes tengo aquí. Faltaron hoy algunas personas, la clase queda grabada. Les agradezco su atención y nos vemos. No siendo más, me despido. Chao.